Muy buenas noches, mis amados hermanos de Mi Rey en Casa. Qué bueno poder volver a estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos una dinámica en el culto de oración, de alabanza, de oración y de unión como hijos de Dios para proclamar el nombre de Cristo. Hoy vamos a tener un predicador invitado. Hemos estado haciendo contactos con hermanos que tienen una palabra para nosotros como iglesia. Hoy vamos a dar la bienvenida desde Cali a nuestro hermano Teodega Peñaranda, un gran ministro de Dios que salió de las filas de los militares para servir al Señor, que hoy está en la iglesia de Cali. Es nuestro amigo, nuestro compañero, el siervo de Dios. Escuchemos la palabra que Él tiene para nosotros y deleitémonos en ella y recibámosla con beneplácito, recibámosla con alegría en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Buenos días para toda la familia cristiana de Funza, Cundinamarca, para mi precioso amigo y su esposa César y Maritza Cardoso, para sus dos hijos Gilmer y Kevin, y para toda la iglesia Ministerio de Restauración de las Asambleas de Dios de Funza. Un saludo muy especial de parte de mi esposa, Rosa María, y mis tres hijas, Ruth, Daniel y Sara Raquel, de Campamento de Dios. Vamos a hablar un temita hoy que titula Amigo de Pecadores. Amigo de pecadores. El libro de Lucas, capítulo 7, versículos 33 hasta el versículo 34, mire lo que dice. En la autoridad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tremendo lo que dijeron de Jesús estas personas. Padre, te doy gracias en este precioso día por la palabra que quieres comunicarnos, que quieres darnos, y que sea tu Santo Espíritu dirigiendo cada frase, cada palabra, cada coma, cada punto que salga de mi boca, Señor. Que sea tu propósito, tu plan en cada una de las personas que lo oigan y lo vean, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oiga, qué cosa tan tremenda el hombre ser tan murmurador y tan criticón, y siempre dejarse llevar por las circunstancias o por lo que sus ojos y sus sentidos los llevan a ver y a escuchar. Yo les digo, el único que puede decir o podría decir en el tiempo de Jesús, usted no sabe con quién habla, usted no sabe quién soy yo, es Jesús. Esa frase que popularizó un señor senador por allá en la costa, que aquí en Colombia no se puede decir, porque eso data o eso dice de la persona que es el que está haciendo el asunto o está realizando el hecho. Pero Jesús sí la puede decir, usted no sabe con quién trata, usted no sabe quién soy yo. Porque cuando estos hombres y mujeres se atrevieron a expresar esa frase, que era amigo de pecadores y comía con borrachos y con publicanos, realmente no sabían con quién estaban tratando y de quién estaban diciendo lo que estaban diciendo. Vamos a entrar en ese tema, porque los fariseos tuvieron sus motivos para tratarlo así. Y es interesante cuál fue el principal motivo por el cual ellos trataron a Jesús de esa manera tan ordinaria y tan irreverente. Y es porque tenían celos, sencillo. El celo ministerial, uno cree que existe solamente en este tiempo, pero toda la vida ha existido. Y estos que se jactaban de que sabían mucha palabra, de que eran los eruditos, los maestros, los rabinos, los sacerdotes, los ministros, y en realidad lo eran, pero no conocieron a Cristo, ni sabían cuáles eran las intenciones, cuáles eran los propósitos de Jesucristo, y realmente al no saber los propósitos de Jesucristo, tampoco sabían ni supieron jamás cuáles eran los propósitos del Evangelio. Y yo les voy a decir, por favor, el propósito del Evangelio es llevar buenas noticias de parte de Dios. El propósito del Evangelio es salvar. El propósito del Evangelio es traer tranquilidad, es traer la palabra que proviene de lo alto, la palabra de Dios, el plan de Dios. El propósito principal del Evangelio, que era el propósito de Jesucristo en la tierra, era traer consuelo, edificación, sanidad, libertad a los cautivos. Era cumplirse lo que dijo Isaías en uno de sus capítulos. ¿Por qué no escogió entre sus discípulos y en especial entre sus seguidores apóstoles
Entre los 12 apóstoles, ¿por qué no escogió un rabino? ¿Por qué no escogió un maestro? ¿Por qué no escogió a un sacerdote de los fariseos y de esta religión, de la religión judaica? ¿Por qué escogió gente del vulgo? Lo que le ofendió realmente, hasta llamarlo y tildarlo de borracho, porque lo que dijeron realmente fue que Jesús era un borracho y andaba con borrachos y le gustaba meterse a los burdeles y se la pasaba con gente de los burdeles y de cantinas y de bares y de toda cosa. Fue porque él no escogió de entre la élite de ese tiempo, de entre la alta sociedad espiritual de ese tiempo, no escogió a sus 12 apóstoles. Escogió fue a publicanos, escogió fue a pescadores, escogió gente del vulgo, escogió hasta un celote, hasta por cierto. Si usted mira en el capítulo 6 del mismo libro de Mateo, él antes de comenzar su ministerio, empieza a ir escogiendo a aquellas personas que iban a estar cerquita de él, a los cuales él les iba a enseñar sus propósitos, para que ellos también multiplicaran sus propósitos. ¿Por qué no escoger de la gama de sacerdotes, ministros de ese tiempo, rabinos de ese tiempo? Porque estos hombres no entendieron desde el principio el propósito y Jesús se dio cuenta de ello. Jesús necesitaba que cuando Él muriera, cuando Él subiera al cielo, hubiera quien proclamara lo que Él le había enseñado a ellos, que hubiera quien multiplicara lo que Él había hecho. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 24, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de Israel. Yo no he venido por aquellos que se consideran sanos, santos, perfectos. Yo he venido por los que son pecadores. Yo he venido por los que están enfermos. Los médicos están hechos para sanar los enfermos. Nadie va a una consulta de un médico ni pide una cita médica cuando se considera o está completamente sano, no tiene ningún dolor, no tiene ningún síntoma de tener alguna enfermedad. La persona que pide una cita médica, la persona que va donde un médico a una cita con un especialista es porque tiene alguna dolencia. Entonces Jesús vio cuando empezó su ministerio que este tipo de personas, en vez de seguirlo, lo rechazaban. En vez de ir a las conferencias que él dictaba para aprender, iban a estas conferencias solo y exclusivamente para murmurar, solo y exclusivamente para mirar en qué cosas caía, qué cosas decía que realmente fueran contravía a lo que ellos consideraban la ley. Porque les voy a decir algo, realmente lo que ellos consideraban la ley ya estaba muy apartado de lo que era la ley como tal. Y Cristo se dio cuenta de ello. Ellos lo buscaban nada más para saber cómo señalarlo, saber alguna cosa íntima de él y poder tener argumentos para rechazarlo. Entonces Jesús había dicho que él venía por las ovejas perdidas de Israel. Los fariseos tenían falso concepto de sí mismos. La carta a los romanos, de Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 3, dice que nosotros no debemos de tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener, de que Dios nos dio. Porque cuando tenemos alto concepto, cuando nosotros nos consideramos que estamos fuera del bien y del mal, cuando nos consideramos que ante los ojos de Dios somos mejores, entonces estamos diciendo que Dios es elitista, y Dios no es elitista. Dios no hace acepción de personas. En la iglesia no debe haber acepción de personas. Las iglesias están llenas de pecadores. Yo siempre he considerado la iglesia como un hospital, como un lugar donde uno llega porque tiene necesidad. ¿Cuáles son las necesidades de una persona cuando llega a la iglesia? Tiene necesidad primero que todo de perdón, del perdón de Dios. Tiene necesidad de que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra de santificación y de purificación. Estamos llenos de mañas, estamos llenos de vicios, pero lo más tremendo de lo que estamos llenos es de mentira. El mundo, las religiones, la religión tradicional nos llenó de mentira. Nos hicieron creer que por hacer obras buenas, que por hacer caridad, que por considerar el amor como algo que se puede manejar, entonces nosotros ya estamos por fuera, ya estamos en el cielo, ya tenemos ganado de hace mucho tiempo el cielo. Eso es mentiras, eso es mentiras. El cielo no lo ganamos cuando recibimos a Cristo en el corazón. Y en el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, viene el Espíritu Santo con ese poder, esa autoridad y con esa gracia que tiene y con ese don de gentes, y nos hace poco a poco nuevas criaturas, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí se cumple esa palabra, nueva criatura es. Nicodemo, uno de los principales
del templo, uno de los principales de la sinagoga, fue a donde Cristo de noche, capítulo 3 del libro de Juan. Y él creía que por el solo hecho de estar en esa condición espiritual en la que estaba para ese tiempo, ya era salvo. Y Cristo le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo ni así entendía, y Cristo tuvo que explicarle a través de la escritura, a través de la enseñanza, a través de la práctica, qué era nacer de nuevo, para que Nicodemo se convirtiera en uno de sus discípulos. Entonces, ¿para qué tenemos más alto concepto del que hemos de tener? Yo necesito a Cristo hoy, mañana amanezco y necesito a Cristo. El pastor César necesita a Cristo, la pastora Maritza necesita a Cristo, hasta el último necesita, los que le llamen reverendos necesitan a Cristo, el que se llame apóstol necesita a Cristo, todo el mundo necesita a Cristo. Entonces Cristo, en el tiempo en que Él estuvo en la tierra, ¿a quién buscaba? A aquel a que Él veía que lo necesitaba, que lo aceptaba. Zaqueo, en un momento dado, dice la Biblia, que escuchó comentarios acerca de Cristo y se dio cuenta que Cristo pasaba por algún lugar, y Zaqueo se subió a un árbol, dice la Biblia, que él era pequeño de estatura, era como enanito, pongámosle así, y se subió a un árbol porque en medio de la multitud él no alcanzaba a ver a Cristo, y se subió al árbol a ver si podía ver a Cristo desde un lugar mejor. Y Cristo se dio cuenta y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, hoy voy a posar en tu casa. Y cuando estuvo en la casa expresó algo muy precioso. Zaqueo también era publicano, Zaqueo también era como Mateo, como Leví, recaudador de impuestos. Y Jesús dijo esta frase, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este es un hombre que también es judío, también es hijo de Abraham. Eso no lo entendían los fariseos, eso no lo entendían sus enemigos espirituales, eso no lo entendían muchas personas. Infortunadamente hoy, a pleno siglo XXI, mucha gente no entiende eso y se atreven a hablar de Jesucristo de manera irreverente. Hoy todavía hay, como la película de Jesucristo Superstar, que le colocaron un título allí de que tuvo relaciones con María Magdalena y que esa relación hay una niña o hubo una niña, no sé. O sea, a Cristo le han colocado tantos apelativos, tantos apodos, tantos remoquetes. En el versículo 33 dice la palabra: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Oigan, estos personajes eran bien tremendos, como lo somos hoy día. Es que esta generación es igual. Infortunadamente seguimos con los mismos vicios, con las mismas mañas, con las mismas falsas o malas costumbres, del tiempo de Cristo y de antes del tiempo de Cristo, porque el hombre ha sido así toda su santa vida. Y es criticar, murmurar, decir lo que ven nuestros ojos y pensar que somos mejores que los demás. Mire lo que Cristo dijo: vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Entonces no pudieron decir que era borracho, porque no tomaba licor. Pero como vestía, en la forma en que vestía Juan, dice la Biblia que se colocaba piel de camello y que comía langosta y miel silvestre y se la pasaba en el desierto. Entonces este hombre tampoco entraba dentro del contexto que esta gente pretendía que entrara. Ocurrió un día en una denominación, hicieron un congreso multitudinal, inmenso, nacional, un congreso nacional, y tenían un predicador invitado, un hombre tremendo de Dios. Pero este hombre tremendo de Dios no acostumbraba a la corbata, ni el saco, ni los zapatos finos, ni acostumbraba a ciertos rudimentos que hoy día hay muchas iglesias y en muchas denominaciones acostumbran. Entonces él llegó con su vestidito normal, su bluycito, su saquito de lana, él se hacía su guadeja o su ¿cómo llaman esto que se hacen los hombres? Sus trenzas, y llegó a la puerta de la iglesia con su Biblia en la mano. ¿Usted quién es, señor?, le dijeron. ¿Usted para dónde va? Estamos en un congreso internacional. Yo soy fulano de tal, yo soy el predicador. No, ¿cómo así? Usted no puede entrar, tiene que tener credencial, usted tiene que tener corbata, usted tiene que tener no sé qué. Casi no lo dejan entrar, y era el predicador principal. Tuvieron que llamar a la esposa del pastor, tuvieron que llamar a la esposa del líder principal para que lo dejaran entrar.
Eso es lo que nos pasa siempre. Nuestros ojos nos engañan, nuestros sentidos nos engañan. Nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos y sienten nuestros sentidos, valga la redundancia. Y eso no es de Dios. El único que sabe y que pesa los corazones es Dios. El único que sabe qué hay en nuestro interior es Dios. Es el único que puede saber qué intenciones tenemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que nosotros hacemos, para dónde vamos y dónde venimos. Nosotros lo que tenemos es que aprender a creer y a respetar a las personas que están a nuestro alrededor. El religioso, el legalista, es de plano condenador. ¿El que es religioso? Dios no está pidiendo religiosos. Dios lo que está pidiendo es cristianos que se dejen moldear por su Santo Espíritu. Cristianos sanos, cristianos humildes, cristianos prudentes, cristianos que en un momento dado hagan la obra para la cual fueron enviados. Pero con los conceptos que tenemos, todavía no podemos hacer eso. Si llegara el Espíritu Santo o llegara el mismo Dios a nuestra casa y nos tocara la puerta, no le abriríamos, porque no tenemos esa capacidad de discernir quién es Él. Somos elitistas en muchas ocasiones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, por ende no quiere que su iglesia haga acepción de personas. Cuando alguien llega a nuestra iglesia, debemos de aceptarlo, debemos recibirlo, debemos bendecirlo, debemos abrazarlo, debemos acogerlo. No podemos mirar con qué vestimento llega o en qué condiciones llega, porque todos llegamos de la misma condición. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos arrastrados, llegamos mal vestidos, llegamos mal hablados, llegamos mal pensados, llegamos completamente mundanos, llegamos a la vida de Cristo. Hoy, por la misericordia de Dios, hablamos bien, vestimos bien, comemos bien, porque Dios ha transformado nuestra vida. Voy a contarles otro testimonio. Yo estaba en Villavicencio, viví en Villavicencio 7 años, asistí a una iglesia allá, y yo tuve el privilegio de tener el liderazgo de los ancianos de la iglesia por mucho tiempo. Y allí había un ancianito que nos pedía siempre que oráramos por su hija, que era prostituta, y él quería que su hija se arrepintiera y llegara a los pies de Cristo. Y nosotros orábamos por esa muchacha, no la conocíamos, no sabíamos quién era solamente la hija de nuestro hermano. Un día esa muchacha, por la gracia del Espíritu Santo, decidió ir a la iglesia. Pero ella, por ser de esta condición infortunada, no sabía cómo vestirse para ir a la iglesia y se puso una ropa muy ajustada a su cuerpo y se sentó en la primera silla donde todo el mundo la veía. Y todo el mundo la veía y todo el mundo criticaba y todo el mundo murmuraba hasta llegar a donde la pastora. Y la pastora le llamó la atención. Y esta pobre mujer tuvo que pararse e irse para su casa aburrida, triste. Y le dijo al papá estas palabras, le dijo: papá, si esa es la iglesia de Cristo, yo por allá no vuelvo, yo no quiero saber nada de ese Cristo, si esa es la iglesia de Cristo. Y le contó la historia, el papá puso a llorar. Habíamos orado por esa muchacha muchos meses atrás, muchos meses. Infortunadamente el día que estuvo ella en la iglesia, yo no estuve y no pude, infortunadamente no pude estar allí para ayudarle. Qué cosa tan tremenda. Cuando llega alguien a nuestra iglesia, ¿cómo va a llegar a nuestra iglesia? Cuando a alguien lo vemos por la calle, ¿cómo lo vamos a catalogar si ni siquiera sabemos quién es? Y si lo catalogamos, entonces ¿cómo le hablamos de Cristo? Con esos conceptos que tenemos tan erróneos del Evangelio, o de las personas, o de la vida, ¿cómo vamos a hablar de Jesucristo? Cristo no vino a mirar errores de nadie, Él venía a corregir los errores, que era otra cosa. Se creen santos porque no entran a ciertos lugares, porque no se visten de tal manera, porque no hablan de tal manera, porque no están con cierta élite de personas, entonces se creen, o nos creemos, mejores que otras personas, y por ende el mensaje del Evangelio no le va a poder llegar a esas personas nunca. De nuestros labios no va a llegar el mensaje del Evangelio. Tiene que llegar el mensaje del Evangelio. Mateo 28, ¿qué nos dice? Vayan por todo el mundo, Mateo 28, 19, y hagan discípulos. Pero ¿cómo van a ser nuestros discípulos al principio? Mal hablados. ¿Cómo van a ser nuestros discípulos al principio? Mal vestidos. ¿Cómo van a ser nuestros discípulos al principio? ¿Quiénes son nuestros discípulos? Entonces, si Dios nos colocara una señora que trabaja en un burdel, un cantinero, un borracho, una persona que mete droga, un vicioso, un alcohólico, y nos lo pusiera para que nosotros lo evangelizáramos, ¿con qué criterio lo evangelizamos? ¿Con qué amor, con qué ternura, con qué misericordia lo evangelizamos?
Si Cristo para los fariseos se convirtió en el amigo de pecadores, o sea, si usted lo mira desde otras versiones bíblicas, se va a dar cuenta que lo que dijeron fue: ese que es un pastor, ese que es un líder es un borracho, ese se la pasa por haber metido en los burdeles, ese se la pasa con prostitutas, con pecadores, con publicanos. Eso fue lo que dijeron realmente. Y miren de quién hablaron: de Cristo. Nunca lo vieron con prostitutas, de pronto teniendo relaciones, lógico, lo veían con ese tipo de personas. Yo creo que tampoco les gustó mucho cuando encontraron a la mujer que estaba en adulterio y pensaron que él se iba a decir que la mataran, y él no quiso que ellos hicieran eso, y la perdonó y permitió que esta mujer se perdonara y se transformara. A Cristo, por no ser como ellos, lo tildaron hasta de ser hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación, dijeron estos varones en Juan 8, versículo 41. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué fue lo que le dijeron? Usted sí es hijo de fornicación. Porque me imagino que pensaban que Jesús era hijo de José. Ellos nunca creyeron de que Cristo era hijo del Espíritu Santo. Había nacido por el poder del Espíritu Santo, perdón. Ellos nunca creyeron. Para ellos eso era un cuento chino. No creyeron de que Cristo había venido de arriba del cielo, era hijo de Dios. Dime con quién andas, es un dicho muy popular, y te diré quién eres. En Cristo no cabe ese dicho. Yo creo que si nosotros somos como Cristo, si para nosotros, como dijo Pablo, el vivir es Cristo, y Cristo está en mí, como dijo Pablo también, yo puedo ir a cualquier lugar. Yo voy a contarles una historia. Yo trabajé en la Policía Nacional, para muchos eso es verdad. Trabajé 20 y pico de años en la Policía Nacional, estuve 8 años trabajando en la Escuela Nacional de Carabineros en Facatativá, Cundinamarca. Y mi rol, mi entorno, todos los días eran personas inconversas. Eran personas que vulgaridades van, vulgaridades vienen, cuentos por aquí, cuentos por acá, mujeres que se acostaban con cualquiera. Bueno, era tremendo, ese ambiente era muy pesado. En muchas ocasiones nos obligaban a hacer cosas. Me acuerdo, un día nos obligó el señor coronel a que teníamos que ir a una fiesta mundana y nosotros fuimos. Yo le decía a las que se convirtieron a Cristo, que también eran creyentes, se convirtieron varias personas, gracias al Señor por el testimonio y por la palabra que se les habló, se convirtieron a Cristo muchas personas. Y fuimos a esa fiesta. Yo le dije: vamos a la fiesta, vamos a ser obedientes, porque otra cosa que enseña la palabra es que uno debe ser obediente a las autoridades superiores. Y yo tenía que ser obediente, sin llegar a hacer lo que esa gente hacía. Y yo fui a la rumba, yo estuve allá, en un grill que hay en Facatativá, en todo el centro de la ciudad, con esas personas, con las hermanas y los hermanos que se han convertido. Estuvimos 1 hora, nos tomamos una gaseosa y nos volvemos a ir para la casa. No pudieron decir absolutamente nada. No nos vieron bailando, no nos vieron tomando, pero estuvimos allí y hablando de Jesucristo en ese grill, dentro de ese grill, un grill que era muy reconocido. Hasta según lo que comentaba la gente, se había aparecido el diablo allá. En ese grill se había aparecido el diablo y yo estuve ahí, pero yo no estuve tomando, yo no estuve bailando, yo no estuve haciendo nada que no fuera predicar la palabra en medio de la gente. Les digo algo, la fiesta se les acabó por eso. Entonces yo pude estar en medio de la mundanalidad sin contaminarme. Yo no les estoy invitando, por favor, y espero que mi hermano César no me vaya a después decir: vea, por culpa suya la gente se metió por ahí. No, yo no les estoy invitando a que se metan a griles. Si lo hacen y tienen la certeza de que el cantinero, que el borracho, que la borracha, que el que está en la cantina se convierta, y usted es capaz de hacer eso, hágalo. Si no es capaz, no se meta. Si no es capaz, Dios hará la obra de otra manera. Pero Cristo, ¿por qué sí era capaz de estar en medio de los mundanos, en medio de los borrachos? Porque Él era santo, perfecto. Y la misión que tenía, y el poder del Espíritu Santo, y la unción, y el hecho de que todos los días iba al monte a orar. Todos los días tenía comunión con el Padre. Y a veces nos hace falta eso. Nos hace falta tener comunión con el Padre. Nos hace falta tener la certeza de que Dios nos respalda, que va adelante y que está detrás de nosotros. Que Él siempre nos va a sacar, avantes, nos va a sacar. Él levanta bandera, dice la palabra, en toda circunstancia. Entonces, si tuviéramos la fuerza, la vitalidad para entrar a algún lugar de esos, podríamos hacerlo. Y ganar para Cristo a mucha gente que se está perdiendo. Porque ¿dónde están los perdidos? Si no en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en el homosexualismo. Pero no tenemos a veces la capacidad. Entonces, como no tenemos la capacidad para sacarlos de esa circunstancia, sacarlos de esa vida, entonces lo que hacemos es murmurar de esas personas. Dios no nos mandó a eso. Por ninguna parte aparece en la palabra que podamos murmurar. La luz
Dice la Biblia que la luz no se mete debajo de una mesa, sino que debe ser colocada en lo alto para alumbrar a todo el mundo. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 15 dice que nosotros somos la luz del mundo y que debemos de estar en el lugar donde se requiere esa luz para alumbrar a todo el mundo, para que la gente a través de nosotros vea la luz de Cristo, para que la gente a través de nosotros vea la gracia de Cristo, para que la gente a través de nosotros pueda recibir a Cristo en su corazón y salvarse. Este tema es un arma de dos filos, realmente se los digo, es un arma bastante peligrosa, es un tema peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se habla de este tema, se requiere que se ponga en práctica. Primero que tenemos que hacer es no murmurar de nadie, jamás, no lo vuelva a hacer, ni yo lo vuelvo a hacer. No vamos a amar por la vestimenta o por la forma de hablar o por el lugar donde lo vemos o por el lugar donde mantiene o por lo que hace. No volvamos a referir ninguna palabra contra esa persona porque lo estamos maldiciendo. O sea, lo segundo, vamos a bendecir y a hablar bien de esas personas, porque no tenemos por qué hablar mal. No tenemos por qué hablar mal de lo que Dios ha justificado. Porque Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí, por usted, por todos. Es tanto, Él hizo una oración antes de ir al cielo. En el capítulo 17 del libro de Juan, Él oró por todas las personas, por los que ya habían recibido y por los que iban a recibir más adelante. ¿Quiénes son los que van a recibir más adelante? Pues los borrachos, las prostitutas, los homosexuales, los alcohólicos. Todas estas personas van a recibir a Cristo. Ténganlo por seguro que sí. Porque ténganlo por seguro que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Nosotros vamos a tener sorpresas en el cielo. Vamos a ver sorpresas. No vamos a quedar callados porque vamos a ver gente que no creíamos que se iba a salvar, que se va a salvar. Porque Dios los va a salvar. Porque Dios también tiene con ellos misericordia. Porque a ellos también Dios los ama. ¿Habló? Bendito sea el Señor. Este tema es tremendo porque nos invita a no ser como los fariseos. Nos invita a ser transparentes en nuestra manera de expresión. Nos invita a ser vivaces. Nos invita a ser idóneos, primero que todo. Segundo, nos invita a transmitir lo que somos. De gracia recibiste, dad de gracia, dice la palabra. Yo recibo de gracia, yo recibí de gracia hace 27 años la palabra revelada por el Señor. Y en todos estos 27 años, en la policía, fuera de la policía, he tenido que dar fe y testimonio de quién es Cristo. Pero para ello hay que salir de los templos, hay que salir de nosotros mismos, hay que salir del encierro, hay que salir a buscar las almas y salvarlas. El hecho de que Cristo estuviera en lugares o visitara personas que no tuvieran buena reputación no nos da libertad para hacer lo malo. Son las intenciones con las que hagamos las cosas las que en realidad valen. Las intenciones del corazón. Si yo tengo la intención de hablar de Cristo y me paro afuera de un grill a hablarle de Cristo a la gente, Dios no me va a censurar. Dios no me va a censurar. Porque Él sabe mis intenciones. Él sabe con qué poder me hago fuera de un grill o me voy para un lugar a hablar de Cristo, a un parque, o salgo con tratados en mis manos, o toco las puertas de las casas, o voy por los lugares donde la gente realmente sí necesita a Cristo. Ese tema de Jonás, hermanos, no le gustó mucho a los israelitas y para muchos lo han considerado que no debe estar en la Biblia, pero israelita, lógico, porque el tema de Jonás es de una persona que no quería ir y predicar las buenas noticias a los que para él eran malos, a los que para él eran pervertidos, a los que para él eran inhumanos, para los que para él no merecían la salvación. Y es tanto cuando terminó, después de haber pasado todo lo que él pasó y predicó y la gente se salvó, ustedes saben que fue y se colocó por allá debajo de un enebro, de una enredadera, y se enojó con Dios y le decía: yo sabía que usted los iba a perdonar, yo sabía que usted iba a hacer misericordia con ellos, por eso era que no quería ir a pregonarles, porque esa gente no merece la salvación. Yo hago una pregunta ya para ir a finalizar: ¿quién no merece la salvación? ¿Quién no la merece? Yo creo que ninguno merece la salvación, ninguno de nosotros es digno de ser salvo, pero Dios nos salvó por su misericordia. Dios nos salvó porque eso fue lo que Él planeó desde el principio, salvar a la humanidad que se había perdido. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Yo quiero orar por ustedes en esta noche para despedirme. Padre, yo quiero que bendigas a cada uno de la congregación de Funza,
la iglesia o ministerio de restauración de Funza de las Asambleas de Dios. A la cabeza mi pastor César. Los bendigo. Quiero que esta palabra, Señor, lleve un mensaje al corazón de esos ministros y ministras que hay en esta iglesia. Porque esta iglesia está llena de ministros y de ministras, llena de apóstoles, llena de pastores, llena de hombres y mujeres maestros de la palabra, llena de hombres y mujeres escogidos por Dios, lavados con la sangre del Cordero, para llevar el mensaje, para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar hogares, Señor Dios. Van a ser reparadores de portillo, lo declaro, lo confieso y lo creo. Van a ser o son ya personas utilizadas, utensilios, vasijas en las manos del alfarero, en las manos de nuestro Cristo, en las manos del Espíritu Santo. El Señor está restaurando a través de los restauradores, Señor Dios. El Señor está llevando su mensaje de sanidad, de salvación, de bendición a hogares, a personas, a círculos, a empresas, a países enteros, Señor Dios, que no conocen este mensaje y que de pronto por su ignorancia hacen cosas horribles, Señor Dios, que de verdad son pecaminosas, que de verdad, Señor Dios, no te agrada, pero tú eres el juez. Tú eres el que tiene que hacer el último juicio. En ti está la palabra de salvación, no de condenación. Jesús dice en la palabra que Él no vino a condenar el mundo, sino que vino a que el mundo fuera salvo por Él. Yo creo en esa palabra y me afirmo en esa palabra. Y yo sé que la iglesia de Restauración de Funza se afirma en esa palabra. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.